Hoy hablamos de la tensión. ¿Eres hipertenso? ¿Tienes la tensión alta? ¿Eres hipotenso? ¿Tienes la tensión baja? Hoy te vamos a ayudar a regular tu tensión con digitopuntura. Bienvenidos a Fistolution, soy Rubén Sanz, tu acupuntor de confianza, y vamos a trabajar hoy para ayudarte a manejar esa tensión, para regular la tensión un poquito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ayudándote con el sistema circulatorio a través de puntos de digitopuntura. Vamos con el primer punto. Primer punto que vamos a trabajar, 6 de pericardio. También un punto clásico, muy importante este punto. De hecho, os voy a contar una cosa. El emperador de China, ¿vale?, se supone que es el corazón, y el primer ministro es el pericardio, con lo cual antes de llegar al emperador tienes que pasar por el primer ministro. El pericardio, que es la membrana que envuelve al corazón, es la que está ahí como aguantando, ¿no? Como diciendo, voy a salvar un poco todo lo que venga para esa presión, para que esté un poquito más tranquilo, con lo cual este punto es muy importante. ¿Dónde está el punto? Acordaros, son 2 chun, aproximadamente 3 dedos desde el pliegue de la muñeca. Da igual que sea esta muñeca que otra, quiero decir, no tenemos por qué hacerlo en un lado u otro. Sí que recomiendo en principio, si es para hipertensión, hacerlo en la izquierda. ¿Por qué? Porque es la parte que va relacionada más con el corazón, o sea que en principio la izquierda mejor. Si lo haces en la derecha también, perfecto, lo hacemos más, pero empieza en la izquierda siempre, ¿vale? Importante que tengas este apunte. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Aquí, ¿vale? Y después sería, pues justo abajo, ¿vale? Entre los tendones, ¿vale? Ahí sería entre los tendones. Siempre vamos a liberar, vamos a sacar hacia afuera, ¿vale? ¿Qué va a hacer este punto además? Va a hacer que tengamos esa sensación de movimiento sanguíneo, ¿vale? Y va a oxigenar también la sangre, con lo cual 2 cosas importantes a nivel sanguíneo que tenemos ahí. ¿Dónde está exactamente, vale? Muy importante marcarlo, 2 chun, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, en principio 2 chun, más o menos aquí, ¿vale? Y justo, pongo este dedo para que sepáis un poco que es justo ahí, ¿vale? Me da igual si me hacéis esto y me ponéis un poquito más, o sea, dejáis un poquito de espacio, pero si no, 3 deditos aproximadamente, muy pegado aquí, ¿vale? Y justo ahí, como metiendo el dedo entre medias, ¿vale? Aquí. 2 chun, recuerda que son 2 chun, Estos son chun, ¿vale? Pues serían 2 chun. Más o menos sería 2 dedos, dejamos un poquito aquí de espacio y tal. O si no, 3 deditos y justo debajo casi del otro dedo, ahí. ¿Vale? Importante entre tendones, para buscarlo te recomiendo o así, ¿vale? Buscar los tendones y ¿dónde están los tendones? Aquí. Y aprietas un poquito, hacia afuera, siempre. Importante. Problemas cardiovasculares, te va a ayudar. Sensación de que el corazón va de una forma distinta a una especie de arritmia, te va a ayudar también. Por otro lado, opresión en el tórax, sensación de opresión, cuando hay esa sensación hipertenso, esa sensación de ansiedad o presión, abre el pecho, ¿vale? Y lo relaja también. Con lo cual, muy importante este punto. Vamos ahora con el segundo, que te digo que es el 3 de hígado. ¿Cómo se define la presión arterial? La acción en la que el corazón ejerce presión sobre las arterias para que éstas conduzcan la sangre hacia los diferentes órganos del cuerpo humano. La presión máxima se obtiene en cada contracción del corazón y la mínima con cada relajación. La hipertensión, por ejemplo, supone una mayor resistencia para el corazón, que responde aumentando su masa muscular para hacer frente a ese sobreesfuerzo. Este incremento en la masa muscular acaba siendo perjudicial porque no viene acompañado de un aumento equivalente del riego sanguíneo y puede producir insuficiencia coronaria y angina de pecho. Además, el músculo cardíaco se vuelve más irritable y se producen, por tanto, más arritmias. Propicia la aterosclerosis, acumulación de colesterol en las arterias, y fenómenos de trombosis que pueden producir infarto de miocardio o incluso infarto cerebral. En el peor de los casos, la hipertensión arterial puede reblandecer las paredes de la aorta y provocar su dilatación, aneurisma o rotura. ¿Qué hace por tanto la acupuntura para regular la tensión? Lo que hace la acupuntura es un efecto antihipertensivo, ajustando el sistema hormonal que regula la presión sanguínea, el volumen extracelular corporal y el balance de sodio y potasio, con lo que mejora la estructura y sobre todo la función vascular. Seguimos con el punto de hipertensión, para rebajar la hipertensión, y vamos a ir al 3 de hígado. Como veis, me he descalzado, ¿vale? Asalto supremo se llama este punto, fijaros el nombre ya. Vale, es un punto muy utilizado, muy clásico también, y en este caso, ¿para qué lo vamos a utilizar sobre todo? Como es un punto de hígado, trabaja con el tema sanguíneo, ¿vale? Y lo que va a hacer es movilizar la sangre, sobre todo, ¿vale?
En este caso lo trabajamos en el pie, pero es para movilizar la sangre del pecho. Y otra cosa importante, o presión en el tórax, también nos va a bajar un poquito la presión en el tórax y la cabeza, toda la parte de arriba nos va a bajar esa sensación. 3 de hígado, muy importante, y además, ¿cómo se trabaja? Lo vamos a trabajar hacia afuera, ¿vale? Fijaros en la sensación, ¿vale? Venimos metatarso, donde cae un poquito el punto, aquí, ¿vale? Lo veis ahí. Vamos a trabajarlo, que sea un pelín molesto, no tiene por qué doler, pero sí un poco de molestia lo vamos a notar, ¿vale? Vamos a ir hacia afuera, siempre movimiento hacia afuera, lo que queremos es como dispersar el punto, o sea que tiramos hacia afuera para descongestionar, ¿vale? ¿Cuándo? Pues 2-3 minutitos, ¿vale? Lo puedes hacer por la mañana, lo puedes hacer después de comer, lo puedes hacer también por la noche, ¿eh? Sin problema. Y además está conectado con el tercer punto que te voy a contar ahora también. Siguiente punto que vamos a trabajar, muy importante que lo trabajes con el punto de abajo, con el 3 de hígado que estaba en el dedo, entre los metatarsos, ¿eh? ¿Te acuerdas? En el dedo abajo estaba el siguiente punto, porque los dos van a funcionar juntos y van a bajar un poquito la hipertensión y van a regular o van a ayudar a regular la tensión. Importante trabajar puntos juntos. ¿Qué sucede? Que a veces quizás veas un punto y digas, voy a trabajar este, pero me vale con este y no. No, es importante trabajar toda la línea que te voy diciendo y trabajar uno por uno y juntos. Estos dos puntos trabajan muy bien y valen para eso. Bien, te digo dónde está el punto, 11 y G, ¿vale? Mira, ves el pliegue aquí, vas a bajar un poquito antes de llegar al hueso en el medio, ¿eh? Donde cae el dedo, ahí. Vamos a trabajarlo también en la parte izquierda, ¿eh? Si quieres trabajar en la derecha porque lo que sea, tienes un dolor, bueno, no es que tengas un dolor, pero tienes algún tipo de lesión, no quieres trabajar aquí, trabaja en el otro. Pero si no, en el izquierdo, ¿vale? Perfecto. Trabajamos. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Vamos a trabajarlo hacia afuera, presionando, siempre sin dolor, y el movimiento sería este. No vamos a hacerlo muy rápido, no vamos a hacerlo tampoco presionando directamente, sino haciendo circulitos. Quiero que te quede claro también cómo es el movimiento, ¿eh? Perfecto. ¿Y qué vamos a trabajar en este punto? Vamos a hacer que la sensación que tengas de presión en el pecho o esa sensación de que la sangre no pase bien, se baja. Nosotros le decimos calor en sangre, pero para que tú me entiendas, digamos que la sangre empieza a fluir mucho más. Esa sensación de que la sangre puede fluir un poquito más, ¿vale? En toda la parte del tórax y del pecho. Es un punto tierra. ¿Qué es un punto tierra? Pues un punto donde puede germinar algo. Si tenemos un punto tierra, quiere decir que tenemos un punto donde se establecen las demás cosas, con lo cual es un punto primero, es un punto donde lo demás se puede crear, con lo cual es importante tener un equilibrio, por eso lo estamos trabajando también. Vamos a terminar con consejos naturales, seguramente algunos lo sabes, otros no. Bien, primero de todo, una dieta que sea, obviamente, que no tenga mucha sal. Recuerda que si no, en este caso para hipertensión, no te va a ayudar. Verduras y legumbres que tengan potasio, que te va a ayudar, y también omega 3, o sea, una dieta equilibrada en omega 3, en potasio. Te aconsejo también nada de fritos, o sea, todo lo que sea subir el colesterol, para nada. Y por otro lado, ejercicio dinámico. Claro, ejercicio que sea asociado a tu edad, depende de la edad que tengas, no te vas a poner a hacer un maratón de repente, pero ejercicio controlado y sabiendo lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, importante. Muchas veces tienes esa hipotensión o hipertensión y tienes una sensación como de ansiedad, esa sensación de no llegar, ¿no? Pues tengo el vídeo también para ti, preparado, aquí lo tienes, donde puedes mirarlo y te va a ayudar también. Espero que te haya gustado este vídeo para regular y para ayudarte a regular la tensión. Recuerda hacer los ejercicios con ese mismo orden, recuerda el tiempo, recuerda todo lo que te he dicho, te va a ayudar, te lo aseguro. Entonces, nada más, como siempre, like, suscripción, campanita y hasta la curación y más allá. ¡Gracias!